Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de fragilidad y sarcopenia. De igual forma, los objetivos va a ser hablarles respecto a las definiciones, los criterios diagnósticos, prevención y tratamiento, y la toma de decisiones por fragilidad. Empezaremos por fragilidad. Bueno, les presento a Claudia. Ella prácticamente tiene 30 años, tiene una buena reserva fisiológica, y es que la mayor parte de la literatura te dice que a los 30 años tienes la mejor reserva fisiológica. Sin embargo, conforme vas envejeciendo, ahí está el proceso que les había mencionado anteriormente, que vendrá siendo la osteoporosis. Hay una disminución de la misma reserva fisiológica, y aquí sería Claudia a los 70 años. De tal forma que es mucho más frecuente que tú encuentres alguna enfermedad en el adulto mayor. Sin embargo, hay que considerar que la enfermedad, a final de cuentas, es algo patológico, ¿sale? Pero ¿qué pasa en el síndrome de fragilidad? En el síndrome de fragilidad, esta reserva fisiológica es tan baja que la probabilidad de encontrar una enfermedad es mucho más alta a comparación de la homeostasis, que es de forma fisiológica. Entonces, esto es lo que le llamamos nosotros fragilidad. En la literatura se define síndrome de fragilidad como un estado de vulnerabilidad para que un factor estresor cause un evento adverso en el individuo. De tal forma que generalmente los pacientes que presentan tienen mucho más probabilidad de presentar enfermedades y a su vez una mayor cantidad de medicamentos, lo que vendrá siendo la polifarmacia. También tienen un mayor riesgo de presentar dependencia y a su vez de discapacidad, ¿no? Tomando en cuenta que no todos los pacientes con fragilidad desarrollan discapacidad y también existe un mayor riesgo de mortalidad. Conforme vamos envejeciendo, la probabilidad de presentar fragilidad es mucho más alta. Se dice que a los 65 años, 1 de cada 10 pacientes es frágil, pero a los 85 años, 5 de cada 10 es frágil. De hecho, va aumentando la prevalencia si se dan cuenta. También hay que considerar que no todos los pacientes mayores son frágiles, ¿sí? Hay que evitar este tipo de prejuicios, que es el fragilismo. Este es el hecho de decir que tú, como lo ves, consideras que el paciente es frágil sin haber realizado alguna prueba objetiva. La verdad es que este es algo muy resumido respecto a la fisiopatogenia. La fisiopatogenia es muy compleja, francamente, y también incluye lo que vendría siendo la presencia de la sarcopenia. De hecho, va muy de la mano la presencia de fragilidad y sarcopenia. Inclusive algunos de los autores consideran que fragilidad termina englobando a final de cuentas sarcopenia, sin embargo son entidades totalmente diferentes. La fisiopatología es bastante compleja, tiene que ver con la presencia de algunas hormonas, por la disminución de las hormonas sexuales, un estado inflamatorio, aumento en el cuanto al cortisol, etcétera, ¿no? Hay un mayor factor de riesgo cardiovascular a final de cuentas dentro de los mismos individuos. Es bastante compleja, pero los factores de riesgo que tienen que ver con la fragilidad tienen que ver el mismo envejecimiento, la genética obviamente que tiene el individuo, los estilos de vida que ha tenido a lo largo de toda su vida, la presencia de enfermedades y obviamente cómo se ha cuidado respecto a estas enfermedades y el medio ambiente. Todo esto tiene que ver con un estado inflamatorio crónico por diversas vías y van a afectar diversos sistemas musculoesquelético, endocrino, cardiovascular, hematológico, etcétera, de tal forma que se desarrolla lo que llamamos el fenotipo de fragilidad, debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad y una marcha lenta. Por lo tanto, los pacientes tienen mucho más riesgo de presentar caída, discapacidad, dependencia y muerte, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esta es Linda Fried, aunque no es bueno, de hecho es una doctora que ella hizo salud pública, sin embargo se dedica más a cuestiones de investigación y ha metido mucha investigación relacionada a envejecimiento. Ella dice que el síndrome de fragilidad se caracteriza por 5 cosas. Hay una pérdida de peso, hay una disminución en la velocidad de la marcha, hay una disminución en la fuerza y hay una alteración en la actividad física y también hay fatiga por parte de los individuos. Cada uno de estos tienen sus determinados criterios. Sin embargo, el hecho de realizar lo que vendría siendo los criterios de Fred es bastante tardado, puede llegar a tardar entre unos 20 y unos 30 minutos aproximadamente, de tal forma que la mayor parte de las veces lo utilizamos solamente en cuestiones de investigación. Sin embargo, son dentro de los criterios que tienen mejor sensibilidad y mejor especificidad. Y por otra parte, lo que les había mencionado, que a final de cuentas el síndrome de fragilidad es precursor de otros síndromes geriátricos. Estos son los criterios de Enruth. Los criterios de Enruth fueron estudiados más en pacientes con osteoporosis, sin embargo son muy fáciles de realizar. Prácticamente son 3 criterios. El primero vendría siendo la pérdida de peso del 5%, independientemente si fue intencional o no en los últimos 3 años. La otra es una pequeña prueba que tú le realizas al paciente dentro del mismo consultorio. Es la inhabilidad para levantarse de una silla 5 veces sin usar los brazos. Y la tercera vendría siendo el nivel de energía
Si le haces una pregunta al individuo, ¿se siente usted lleno de energía? Y si considera no, vendría siendo una respuesta que le daría un punto a final de cuentas, ¿no? Esta es la más fácil de utilizar o tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad de estos criterios, que son 5 preguntas, son los criterios de Frail, y estos inclusive fueron ya validados en la Ciudad de México. Valora también la fatiga, la resistencia, la capacidad de ambulación, la presencia de enfermedades y la pérdida de peso, ¿sí? Entonces las preguntas son si se siente fatigado el individuo, si puede subir al menos un piso por medio de las escaleras, si puede caminar más de una cuadra y si tiene la presencia de más de 5 enfermedades o si ha perdido más del 5% de peso en los últimos 6 meses. Entonces la presencia de tres preguntas o 3 afirmaciones quiere decir que el paciente tiene fragilidad, pero la presencia de una o dos es un estado de prefragilidad, así lo menciona, y si no hay ninguna es un individuo robusto. Entonces, ¿por qué es importante evitar la fragilidad? La verdad es que el objetivo es tratar de evitarla. Es más que nada, es un síndrome que es prevenible. Entonces, esto tiene bastante importancia porque obviamente por la disminución de la reserva fisiológica, un estado patológico se relaciona con la presencia de enfermedades y por lo tanto hay mayor consumo de medicamentos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Hay mucho más riesgo de presentar discapacidad y obviamente al presentarla, el individuo tiene mucho más riesgo de presentar una alteración en la calidad de vida y por otra parte hay una mayor relación con los síndromes geriátricos. Y la que te marca sobre todo es sobre todo la meta de algunos tratamientos y métodos diagnósticos. ¿Qué tan invasivo vas a hacer en algunas de las cuestiones o qué tanto te va a llegar a tolerar el paciente? Y lo que habíamos dicho, la relaciono con otros síndromes geriátricos, en este caso por medio de sarcopenia. También se relaciona con síndrome de caídas, fractura, dependencia, discapacidad, comorbilidad y mortalidad. Todo esto te lo aumenta, que es lo que habíamos dicho. En cuanto a sarcopenia, la verdad es que conforme vamos envejeciendo a partir de la segunda o tercera década de la vida, hay una pérdida de la masa muscular. Y prácticamente se acelera a los 50 años de edad y todavía se acentúa más a los 65 a 70 años aproximadamente. Si nosotros comparamos al hombre con la mujer, realmente el hombre es una pérdida muscular mucho más progresiva y gradual a comparación de la mujer, que es mucho más rápido posterior a la misma menopausia. A los 50 años de edad, generalmente la masa muscular va reduciéndose casi un 2% por cada uno de los años, pero la fuerza muscular disminuye entre los 50 y 60 años 1.5%, y 3% a partir de los 70 años. La sarcopenia realmente representa varios estados patológicos, un mayor deterioro del estado de salud, hay un mayor trastorno de la movilidad, mayor riesgo de caídas y fracturas en el individuo, puede presentar mayor deterioro de la capacidad para realizar actividades, hay una, obviamente, discapacidad, dependencia, mayor riesgo de hospitalización y mayor riesgo de muerte en el individuo. De hecho, la sarcopenia se presenta casi en el 50 al 70% de las personas frágiles. Por eso es lo que les mencionaba anteriormente. Hay una gran relación entre ambas. A pesar de todo, la verdad es que sigue faltando una definición estable para sarcopenia, que es aceptada. Sin embargo, muchas de las veces la buscamos más en cuestiones de investigación, pero en la práctica clínica obviamente es importante. Se han creado varias definiciones, la verdad es que hay varias asociaciones que han tratado de definirla, pero por ejemplo una de las mejores ha sido por medio de lo que vendría siendo la EWG Shop. Entonces, aunque este documento fue del 2010, pero hubo una actualización en el 2018, pero ellos lo definen como un síndrome que se caracteriza por una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza con riesgo de presentar resultados adversos como discapacidad física y calidad de vida deficiente, así como mortalidad. Entonces, son 3 características lo que presenta la sarcopenia. Una es una disminución de la masa muscular, hay una disminución en la fuerza muscular y también hay una disminución en el rendimiento físico. Esas son las 3 características principales.
Las causas, la verdad es que son diversas. Nosotros a grandes rasgos lo podemos llegar a clasificar como primaria y secundaria y tomar en cuenta que no solamente aparece en el paciente viejo, ¿sí? Sino que también en los pacientes jóvenes lo pueden llegar a desarrollar. Cuando hablamos nosotros de sarcopenia primaria, va relacionada con la misma edad. La verdad es que no hay ninguna causa que nosotros encontremos que se encuentre asociada más que la misma disminución de la reserva del individuo. Pero cuando es secundaria puede estar relacionada con la actividad, también puede haber relación con algunas enfermedades y con la relación en la misma nutrición, entre otras, ¿no? La verdad es que es bastante complejo. Cuando nosotros tratamos de clasificarlos por medio de esta asociación que las había mencionado anteriormente, que es la europea, nosotros podemos decir que hay una presarcopenia, una sarcopenia y una sarcopenia grave, ¿sí? Una presarcopenia es cuando generalmente la masa muscular disminuye, ¿sí? Pero no hay ninguna alteración en la fuerza muscular ni tampoco una alteración en el rendimiento físico. La presencia de sarcopenia se caracteriza por disminución en la masa muscular, pero también hay una disminución tanto en la fuerza muscular y el rendimiento físico, y en el rendimiento físico. Es decir, la presencia de casi siempre va a ser como característica clave la disminución de la masa muscular con la presencia de o una disminución de la masa muscular o alteración en el rendimiento físico. Pero una sarcopenia grave ya vendría siendo prácticamente la alteración de las tres, de la masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico. Los mecanismos de sarcopenia son bastante complejos. La verdad es que durante el mismo envejecimiento hay una alteración en la síntesis proteica. El paciente viejo tiene mucho menos probabilidad de desarrollar proteína en el músculo, ¿sí? Hay un estado de proteólisis, así se menciona, y por otra parte puede haber alguna alteración en la integridad neuromuscular. Hay infiltración también de grasa dentro del mismo músculo, pero la verdad es que los mecanismos son bastante complejos. Se habla de mecanismos endocrinos, también se habla de mecanismos que tienen que ver con la misma inmovilidad del individuo, enfermedades neuromusculares y obviamente los cambios metabólicos que les había mencionado que se relacionan durante el mismo envejecimiento y la denominada caquexia. Bueno, si ustedes recuerdan, hay dos tipos de miofibrillas. Las miofibrillas tipo 1, que son aquellas que tienen un tiempo de contracción lenta, generalmente utilizan vías oxidativas y por otra parte resisten la fatiga, ¿no? Hay una actividad lenta de baja intensidad también en este tipo de miofibrillas, mientras que en las miofibrillas tipo 2 también son consideradas como las miofibrillas rápidas. Utilizan vías glucolíticas. Por otra parte, también favorecen la fatiga más fácilmente. Y también estas fibras te ayudan para el ejercicio de alta intensidad. ¿Qué es lo que va pasando? Que durante el envejecimiento generalmente se van disminuyendo este tipo de miofibrillas, las miofibrillas tipo 2. ¿Cómo vamos a investigar cada una de las alteraciones de la masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico? La verdad es que es bastante complejo, ¿sí? Entonces, generalmente la masa muscular lo podemos hacer por medio de tomografía o por medio de la misma resonancia. Sin embargo, dentro de la misma práctica clínica, generalmente utilizamos DEXA. O la misma antropometría, que es obviamente mucho más fácil de realizar, sin embargo, hay una mayor variabilidad en el adulto mayor. La fuerza muscular, podemos utilizar dinanómetros que te miden directamente la fuerza de presión en el individuo. Yo tengo, por ejemplo, mi dinanómetro dentro de mi mismo consultorio. Sin embargo, solamente hay unos dinanómetros que se encuentran validados. El rendimiento físico, podemos hacer varias pruebas. El SPPB es una de las pruebas más fáciles de realizar, pero también la misma velocidad de la marcha creo que es como que la prueba más accesible en la mayor parte de los mismos consultorios. Entonces, el rendimiento físico se puede hacer por varias de las pruebas. Una de las pruebas es SPPB, que es una prueba algo, bueno, de hecho es bastante sencilla de realizar, nada más que no siempre tenemos el tiempo de realizarla. La velocidad de la marcha, hay varias pruebas que va desde los 3 metros a los 4 hasta los 5 metros más o menos, dependiendo, y lo que mides es un punto de corte. La prueba de levantarse y andar y la caminata de 6 minutos, pero la verdad es que hay bastantes tipos de pruebas, ¿no? Sin embargo, hay algunos de los cuestionarios que son más aplicables como tamizaje, pero te pueden orientar si hay la presencia de sarcopenia o no. Uno de ellos es el SARC-F. El SARC-F que prácticamente son 5 puntos los que valora, cada uno de los puntos va de 0 a 2.
Y la presencia de 0 a 3 indica que el individuo no tiene sarcopenia, mientras que la presencia de 4 a 10 puntos indica sarcopenia en el individuo. Entonces, estas son las preguntas, te valoran fuerza, la capacidad de que el individuo camine, la capacidad de levantarse de una silla y la capacidad de subir unas escaleras y las caídas que ha presentado. Entonces, prácticamente son las siguientes preguntas. ¿Qué tanto se le dificulta al individuo levantar? Aquí te dice 10 libras, que es lo equivalente como a 4.5 kilogramos más o menos. ¿Qué tan difícil es para el paciente atravesar lo que vendría siendo un cuarto? ¿Y qué tan difícil le es al individuo transferirse de lo que vendría siendo la silla a la cama o la cama? Y la capacidad del individuo de subir unas escaleras. Y cuántas veces se ha caído en el último año. Entonces, estos son los cortes que les había mencionado anteriormente. Tiene buena sensibilidad y buena especificidad comparado con los diferentes tipos de criterios que nosotros tenemos. Hay también un síndrome, o es la obesidad sarcopénica, que ya tiene tiene el término, realmente ya es aceptado por las guías internacionales. Y la obesidad sarcopénica es cuando el individuo empieza a perder masa muscular, sin embargo, tiene una gran cantidad de grasa, a final de cuentas, del individuo, ¿no? Y creo que, de hecho, en la población mexicana va a ser bastante frecuente lo que vamos a encontrar en los próximos años, y obviamente es un gran reto en cuanto a lo del manejo. Cuando hablamos específicamente del tratamiento de fragilidad y sarcopenia, traté de englobárselos aquí. La verdad es que la mayor parte de las veces tiene que ver con un método preventivo, ¿no? Es donde hay mayor evidencia, sin embargo, la alimentación es bastante importante y la misma actividad física. El consumo de proteína es muy importante. Si nosotros consideramos un individuo totalmente sano, se recomienda que consuma 1.2 gramos por kilogramo de proteína, por kilogramo de peso, perdón, de proteína. Sin embargo, en los pacientes que presentan sarcopenia o fragilidad se les recomienda que consuman una mayor cantidad de proteína. Es muy importante la intervención del nutriólogo geriatra. Hay que reconocer que ellos tienen un papel muy fundamental en cuanto a este manejo, y por otra parte también el odontólogo geriatra. Otra de las actividades que se recomiendan es, por ejemplo, la realización del tai chi, sobre todo en relación a, obviamente, el equilibrio en el individuo, y la actividad física cobra una importante, es un punto, algo muy importante que debe de realizar el individuo, tanto actividad aeróbica y anaeróbica combinada. Hay varios esquemas que se pueden llegar a utilizar. Este esquema que vendría siendo propuesto por algunos españoles es ViviFree, pero es más que nada preventivo, ¿no? Está dentro de esta página de internet, es muy útil para que a sus pacientes se lo recomienden. Prácticamente los clasifica en A, B, C o D, que va desde una persona con discapacidad, fragilidad, prefragilidad o robusta. Entonces son varias rondas de actividades que puede llegar a desarrollar el individuo. Pero también hay que tomar en cuenta que es muy importante que los individuos realicen actividad física durante la misma hospitalización que nosotros llegamos a tener, ¿no? Y que muchas de las veces nosotros llegamos a marcar inmovilidad. Estos son, por ejemplo, algunas actividades que pueden llegar a desarrollar los individuos. Obviamente no todo lo tenemos a la mano, pero tienen que darse cuenta que sí lo pueden llegar a desarrollar. Traten de imaginarse que un individuo que se encuentra postrado durante la misma hospitalización que nosotros llegamos a tener, que de repente son por, no sé, infección de vías urinarias, y nosotros evitamos de que se movilicen los individuos. Muchas de las veces obviamente tienen problemas con la pérdida de masa muscular. Si nosotros consideramos un individuo que está totalmente inmóvil durante una misma semana, prácticamente pierde el 10% de la masa muscular. Obviamente una hospitalización
hace mucho más riesgo la pérdida de masa muscular en el individuo y obviamente mayor pérdida de la funcionalidad. Obviamente todo este tipo de actividades se adapta de acuerdo a la situación clínica del individuo. Este es otro tipo de actividad que realizan los individuos y de hecho lo realizan con algunas polainas. Los pesos de las mismas polainas que pueden llegar a utilizar va de 250 gramos hasta 1 kilogramo más o menos. Es variado. Si se fijan, este tipo de actividades sí lo pueden llegar a desarrollar nuestros pacientes dentro de nuestro hospital. Y esta es una caminata sencilla que realizan. Bueno, realmente la nutrición es bastante adecuada y obviamente la actividad física es bastante importante. Hay dos términos que tienen que saber, que una que se llama geroprofilaxis y otra que se llama gerontoprofilaxis. Geroprofilaxis vendría siendo lo que podrían realizar los individuos jóvenes, ¿no? Es el hecho de buscar un buen envejecimiento, mientras que y es por medio de actividad física, una buena alimentación, la idea es de que busques a final de cuentas este buen envejecimiento, mientras que la gerontoprofilaxis, conforme se va envejeciendo, la probabilidad de que vivamos mucho más tiempo es mucho más alta, ¿no? Entonces, de repente, en los pacientes de 60, 70 años, olvidamos que también tenemos que llegar a prevenir cierto tipo de discapacidad o estados físicos, y obviamente tampoco debemos de descuidar la actividad física, la nutrición en el individuo.